Saludos cordiales a todos ustedes, especialmente a los telespectadores de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial también bienvenida a doña Milagros Luis Brito, consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Doña Milagros, bienvenida a Canal 8. Muchas gracias. Bien, como es habitual, y ustedes recuerdan, siempre damos esas tres señales, de la personalidad de este canal, de Canal 8. Canal 8 es una televisión de propiedad canaria, tinerfeña al 100%. La línea editorial de este canal es pluralista y en audiencias es la segunda televisión local de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la tercera del archipiélago. Doña Milagros ha participado en varios programas de este canal, en todos estos años, incluso en este mismo de Directo al Objetivo es la tercera vez que tenemos el placer de conversar con ella. Con anterioridad hablamos con doña Milagros a finales de septiembre del 2004, a principios de marzo del 2006, y ahora lo primero que tendríamos que hacer es felicitarla por ese ascenso en el staff del gobierno. ¿Usted se esperaba precisamente ser consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes? No. Una tiene la suficiente experiencia en este tipo de cosas como para saber que es un ejercicio vano esperar algo. Pero además en mi caso, pues me cogió absolutamente de sorpresa el depósito de confianza y la responsabilidad enorme que depositaba en mí el presidente del gobierno. Probablemente de aspirar usted a alguna consejería, no estaba pensando en esta. No aspiraba a ninguna consejería. Yo nunca me he planteado el trabajo político como una carrera lineal, porque eso casi nunca es así. Porque son muchísimos los factores que confluyen en distintas coyunturas políticas, pero desde luego si en algún otro puesto dentro del gobierno me hubiera visto yo, pues no era en aquellos momentos. No era en este precisamente. No, pero sobre todo 3 meses atrás, ahora sí, ahora estoy absolutamente convencida. 3 meses atrás no, además yo era de las que me había planteado cierto respiro y cierta oxigenación, porque yo creo que hay que estar en los sitios un determinado tiempo, ¿no? Porque cuando ya, sobre todo cuando son puestos de responsabilidad de gobierno de cierto nivel, que son muy intensos, que son muy presionantes, que hay que estar continuamente tomando decisiones al filo de la navaja, como era el caso del que yo venía, que era el área de medio ambiente, pues ya había llegado a un punto donde decía, bueno, creo que es prudente que me aparte y sigan otras personas, ¿no? Bien, pero eso me honra, eso de marcar tiempos. Digo porque a veces da la impresión de que determinados gobernantes o determinados políticos, aunque estén en la oposición, no solo porque estén en el gobierno, da la impresión de que están siempre en permanente actitud de continuidad total. Es que yo creo que no es bueno. Pero bueno, quizás es bueno para la ciudadanía en primer lugar. Exacto, eso forma parte seguramente de los proyectos vitales de cada una y de las metas que cada uno se marca en esta vida, ¿no? Pero es bueno cambiar, aprender otras cosas, recolocarse, cambiar de óptica, ¿no? Cambiando de posición en el lamero uno aprende a valorar las jugadas de otra manera también. Oiga, doña Milagros, usted debe ser una de las miembros más jóvenes del gobierno de Canarias en este momento. No tanto, seguro que no tanto. Sí, entre las más jóvenes. Bueno, sí, es un gobierno joven, en general, en términos pero generales. usted también. Usted cuando don Paulino le planteó la consejería de esta consejería, ¿le dijo de inmediato sí o le dijo déjame pensarlo? ¿Qué le dijo usted don Paulino? Porque supongo que fue don Paulino el que le ofertó. Sí, claro, fue él en persona. Lo miré y le dije, ¿estás seguro? Y me dijo, sí. Y yo dije, bueno, pues yo también. Si él está seguro,
que él en aquel momento, bueno, fue justo el día antes de que tomara posición como presidente del gobierno de Canarias. Desde luego es quien más responsabilidad tenía y tiene en la dirección política en este momento del gobierno. Estaba ya cerrado pues un pacto de gobierno y le correspondía a él la responsabilidad de nombrar las personas que se sentaran con él en el gabinete, y eso fue lo que me dijo: quiero que esté sentado conmigo. Le dije: ¿estás seguro? Me dijo: sí. Y digo: bueno, estupendo. Es un orgullo y un privilegio. Oiga, doña Milagros, y ahora que usted, cuando tienen las reuniones del gabinete, que son los martes, me parece, los consejos de gobierno, cuando coincide con otros compañeros de gabinete que no son precisamente, o no han sido precisamente de su línea ideológica, ni muchísimo menos, se siente incómoda, se siente comprensiva, se siente tolerante. ¿Cómo se siente usted? ¿O se siente extrañada? ¿O se siente a la espera de...? No, la verdad es que me siento miembro de un equipo de trabajo. Yo además físicamente en el Consejo de Gobierno me siento entre un compañero que es el consejero de Obras Públicas, Juan Ramón Hernández, y una compañera que es Mercedes Roldós, que es la consejera de Sanidad. Y de vez en cuando nos miramos y nos decimos: tú y yo somos el 80% del peso del gobierno, ¿no? Porque bueno, eso es cierto desde un punto de vista de reparto presupuestario, pero sobre todo en el discurso político del gobierno y del presidente, de la necesidad de hacer de las personas la prioridad de la acción política, pues eso lógicamente a las políticas públicas como sanidad y educación nos toca de lleno. Me siento parte de un equipo, las relaciones son extraordinariamente cordiales, son fluidas, son de intercambio de opiniones, y yo creo que en eso también influye mucho quien sea el entrenador del equipo, ¿no? Y en este caso el presidente del gobierno es un hombre con las ideas claras, es un hombre conciso, es un hombre que le gusta centrar los debates. No perdemos el tiempo en discusiones etéreas, sino que el trabajo, sí, y sobre todo el trabajo va muy ordenado, ¿no? Y eso ayuda. Claro, oiga, sí que tendremos que recordar algún apunte biográfico de doña Milagros, por si acaso pues algunos de ustedes no están muy al tanto de quién es doña Milagros. Doña Milagros nació en el Puerto de la Cruz en 1961. A los 23 años era licenciada ya en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna. Fue becaria de investigación del Cabildo Insular de Tenerife y del Ministerio de Educación y Ciencia. Obtuvo el premio de investigación histórica José Agustín Álvarez Riso. ¿Por qué trabajo? Pues por una reconstrucción de la vida de don Luis Rodríguez Figueroa, un insigne diputado republicano, un hombre brillantísimo, un jurista, un hombre de una sólida formación intelectual, un poeta, un narrador, un hombre muy comprometido, un hombre que pertenecía a la élite burguesa, casado además con una mujer de procedencia francesa, estudiado por supuesto fuera de Canarias, en contacto con todos los movimientos que apuntaban las grandes ideas de vanguardia a finales del siglo XIX. Don Luis nació en el año 75 y muere en el 36 como consecuencia del proceso de guerra civil. Fue un hombre que estuvo absolutamente opacado durante todo el periodo franquista. Y es a mí me parece ha sido uno de los grandes descubrimientos de mi vida, ¿no? Yo cuando se publicó el trabajo de investigación que luego dio lugar a un libro, yo no pude reprimirme y en la introducción puse que yo me había enamorado de don Luis Rodríguez Figueroa. Y visto con perspectiva histórica, digo, bueno, el trabajo de investigación fue malísimo, porque yo creo que no logré, yo desde un punto de vista de análisis metodológico no me separé lo suficiente de la figura del personaje, no es un personaje... ¿Se vinculó con él demasiado, de modo afectivo, quiero decir? Sí, porque además fue un auténtico descubrimiento para mí del personaje político, del hombre comprometido con los grandes movimientos sociales, un hombre que defendió, por ejemplo,
a los trabajadores que se levantaron cuando el movimiento de Hermigua en el año 34, un hombre que participó defendiendo muchos de los encausados en el movimiento de la Federación Obrera del Valle de la Orotava, un hombre republicano convencido, y un gran poeta, ¿no? Un hombre de una finura poética muy interesante, ¿no? Y es un hombre que me ha deslumbrado. Sí. Bien, doña Milós también realizó, digamos, la diplomatura en alta dirección de empresas. Después, en la vertiente política, corríjame, primero fue ICANN, después Coalición Canaria, ha sido asesora de la vicepresidencia del gobierno 1993-95, teniente de alcalde del Puerto de la Cruz, 1995-99. Desde febrero del 2001, puede ser, hasta su nombramiento como consejera, viceconsejera de Medio Ambiente, ¿no? Sí. Y diputada en 2 legislaturas. Y diputada en 2 legislaturas. Bien, en su estancia en la viceconsejería de Medio Ambiente, ¿podría decirse que su mayor satisfacción fue el reconocimiento mundial del Teide? Yo, por concretar de alguna manera. Pues ese fue un gran momento. Hay 2 momentos, a lo mejor uno resulta un poco antipático, pero la verdad es que cuando se produjo me dio mucha seguridad. Y fue el 6 de noviembre del año 2006. Ese día el comisario Stavros Dimas firmó el dictamen sobre el puerto de Granadilla y la adecuación del paquete de medidas correctoras y compensatorias a una infraestructura como esa, y además estableció un programa de medidas que estaban orientados tanto a la cautela desde el punto de vista preoperacional como durante el seguimiento y desarrollo de las obras, y además con medidas compensatorias. Y ese fue un momento, desde luego no lucido, desde un punto de vista a lo mejor de percepción, pero fue muy importante porque ratificaba un trabajo, ¿no? Dicho en lenguaje más vulgar, digamos que se preservaba en la realización de ese puerto de Granadilla cualquier acción más o menos especuladora, salvaje, etcétera. Se ponían todas las cautelas para que esa infraestructura, que había sido declarada por el Gobierno de Canarias como de interés general y cuya declaración de impacto ambiental correspondía, como toda obra que impulse Puertos del Estado, al Ministerio de Medio Ambiente, cumplía con la legislación comunitaria. Eso es lo que viene a decir el dictamen. Cuando el comisario estampa su firma, lo hace porque cumple con la legislación comunitaria. Y eso ratificaba el trabajo de mucho tiempo, incomprendido, por otra parte, ¿no? Claro, pero que tras la introducción de las debidas medidas correctoras. Sí. Y compensatorias. Y compensatorias. Porque además ahí se recogen un paquete de medidas compensatorias en el sentido estricto en el que las define la Comisión Europea, como son, pues entre otras, la puesta en marcha de una fundación para que observe y vigile el cumplimiento de la totalidad de las medidas medioambientales con cargo a los fondos que genere esa infraestructura. Y ese es un elemento de referencia muy importante para la propia Comisión Europea. Ese fue un momento, y desde luego el otro más dulce, la inscripción del Teide en la lista de patrimonios de la humanidad. Sí. Bueno. Sobre todo cuando se oye estando tan lejos como estábamos en aquel momento cuando se declaró. Al final íbamos ya con la responsabilidad actual de educación, universidades, cultura y deportes. Vamos, si le parece bien, a ir por partes, ¿no? Vamos primero con las personas, ¿no? Con las personas. Alumnado, ¿cómo ve el fracaso escolar en Canarias? ¿Y qué puede hacer la consejería para evitarlo? Con mucha preocupación, lo veo con mucha preocupación porque, bueno, lo podemos llamar fracaso, lo podemos llamar no éxito, lo podemos llamar
necesidad de mejora de los resultados educativos, pero lo que sí es cierto es que se produce un desencuentro entre el volumen de recursos que mete esta sociedad en el sistema público educativo con los resultados finales de un sector de la población juvenil. Y eso es preocupante porque eso es la línea de flotación del sistema de las personas en el futuro. Estamos hablando no de porcentaje, estamos hablando de personas que es cierto que algunas pueden salir con insuficiente éxito académico y pueden ser brillantísimas emprendedoras en su vida, ¿no? Pero la mayoría viene a decir que si no salimos adecuadamente del sistema educativo, si no prolongamos nuestra formación, no tenemos suficientes recursos para desenvolvernos con seguridad en nuestra vida individual y como colectivo a futuro, ¿no? Claro, y eso me preocupa. Usted es una política, una gestora pública, que ha estado muy a pie de calle, no es ningún halago, no responde a la verdad. Quiero decir que no ha estado, doña Milagros Núñez Brito no es de las personas que hayan pisado moqueta desde su nacimiento y por lo tanto no ha estado en ningún invernadero protegido, sino que ha estado. Usted sabe, supongo que sabe, que algunos de nuestros niños la única comida que hacen al día es la que les facilitan los comedores escolares, ¿no? Sí. Y también sabe que algunos de nuestros niños, los colegios, cuando los acogen, pues allí es el principal refugio que tienen. Sí. Ustedes en la consejería, y esto hilvanado con el transporte escolar, ha empezado, digamos, a contemplar estos temas y a tratar de por lo menos encauzarlos, ¿no? Digo, la temprana acogida en los colegios, etc. Es fundamental. A mí hay algo que además tiene directa relación con eso y con el fracaso o el no éxito escolar que me obsesiona. Porque creo que no le hemos dedicado suficiente recursos y hasta cariño. Y es la necesidad de potenciar la educación primaria. Porque habitualmente cuando hablamos de fracaso, de no éxito, de caída del sistema, estamos hablando ya en una etapa secundaria obligatoria. Pero realmente todas las disfuncionalidades y todos los elementos de desigualdad social, que era algo a lo que usted hacía referencia ahora mismo, donde se dan principalmente en las etapas tempranas. Si de verdad queremos atajar todos esos elementos de no comprensión, porque a veces el fracaso es la consecuencia, no la causa. Y la causa está en que no se domina suficientemente el lenguaje, en que no se tiene un ambiente familiar suficientemente equilibrado, en que no se cuenta con una dieta equilibrada y sana que favorezca el proceso de aprendizaje. O sea, hay múltiples causas. Y esas causas, el mejor periodo para detectarlos en la vida de una persona es entre los 5 y los 8 años. Y ahí es donde creo que debemos poner el énfasis y debemos poner los recursos y debemos potenciar a los equipos directivos de centro y al profesorado. Yo creo que el profesorado de educación infantil y de educación primaria necesita apoyo, necesita refuerzo y necesita recursos. Hablaremos del profesorado después, si le parece bien. Seguimos con el alumnado, seguimos con los muchachos, seguimos con las personas usuarias con las personas, sí. También cuando hablemos de profesores también hablaremos de las personas. Sí, pero las usuarias del sistema. Son los niños, las niñas, los padres y las madres. Sí, y los profesores. Seguimos con la niñez, seguimos con los muchachos. ¿Se ha hablado, prevé usted programas de educación especial? Sí, por especial entendemos programas orientados a reforzar el rendimiento educativo en esas etapas, sí. A reforzar todo lo que tenga que ver con el acceso a los idiomas, con la mejora lectoescritora. Nosotros tenemos, en este momento se ha puesto en marcha un programa muy importante que es de ayuda para los déficits, para aquel alumnado con déficit de aprendizaje, que es un porcentaje muy importante, ¿no? Que técnicos de la consejería lo describen con 3 palabras
algunas de ellas impronunciables, como son discalculia, dislexia y disortografía. Pero que lo que quiere venir a decir es que tenemos que darle herramientas a nuestros niños y a nuestras niñas de competencias básicas para saber leer, para saber escribir y para saber calcular. Y eso que son principios muy fáciles de transmitir, en esos principios es donde tenemos que poner el esfuerzo y el énfasis, porque controlando esas tres capacidades, la capacidad de leer, la capacidad de escribir y la capacidad de calcular, luego podremos inculcar todos los contenidos que queramos, pero cuando no tenemos eso en la base es muy difícil, ¿no? ¿Cómo tiene planteado la Consejería la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía? Pues la verdad es que lo resolvió el gobierno anterior, en mayo del 2007, y posteriormente con una publicación de principios de junio de este mismo año, se produjo un decreto donde se contiene el diseño curricular de secundaria obligatoria, ¿no? En cumplimiento, en aplicación del calendario que se deriva de la Ley Orgánica de la Educación que se aprobó el año pasado. Y ahí se establece que en secundaria en Canarias la educación para la ciudadanía se impartiría en secundaria en el próximo curso académico, el 2008-2009. En primaria viene establecido en el propio texto de la ley orgánica, no hay ninguna, a pesar de ciertas discusiones vacuas que hay por ahí fuera, no se imparte en ninguna comunidad autónoma en primaria esa educación, porque es la LOE quien estableció el calendario y se hará a partir del próximo año. Y esta comunidad autónoma entendió, después de haberlo pasado por todos los filtros y contrastes y debates a los que se someten los textos de decreto, que sería en secundaria el próximo año. Yo creo que es una buena decisión, una decisión acertada, una decisión que, entre otras cosas, responde a criterios cíclicos a la hora de ordenar la impartición de la asignatura y, por tanto, está tomada la decisión y este gobierno lo único que ha hecho es respetarla. Se ha hablado mucho de la drogadicción y los colegios, los entornos de los colegios, ¿no? La vigilancia, el compromiso. ¿Cómo estamos en esa tarea? Sí, sobre todo los entornos, porque claro, al fin y al cabo los centros educativos están en nuestros entramados urbanos, la mayoría de ellos, ¿no? Y bueno, pues se dan las mismas conductas no sanas que se pueden dar en el entorno de otros lugares. Lo que sí ocurre es que en el caso de los centros educativos la situación es más delicada porque estamos hablando de un porcentaje de población más frágil, más débil y que hay que proteger más y mejor. Y en ese sentido, pues bueno, incluso a lo largo de estos últimos días hemos estado, una vez que ha arrancado el curso académico, hemos estado hablando con los responsables de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay una comisión que ha venido funcionando a lo largo de estos años, yo creo que con un éxito adecuado, del que participan pues una representación de fuerzas y cuerpos de seguridad, las direcciones territoriales de educación y la Dirección General de Seguridad y Emergencia. Y en ese sentido, bueno, este es un problema general en todo el Estado español. De hecho, hay un convenio que se ha firmado entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Ciencia, para orientar y favorecer la cooperación en el interior y sobre todo en el exterior de los centros, porque luego en el interior pues bueno, hay otra serie de herramientas desde el punto de vista pedagógico, de los equipos de orientación y de centro que se pueden acometer. Vamos con otra cuestión que está, digamos, en la atención social, a veces no mucha, pero en la preocupación social, que es la violencia escolar, la llamada violencia escolar. Usted sabe que estos días atrás se celebraba en Barcelona un Congreso Nacional de Pediatría bueno, se llegaba, entre otras conclusiones, a que esta violencia escolar afecta al 14% del alumnado español en general, que las agresiones más importantes afectan al 6% y los casos extremos al 3%. Bien, con independencia de porcentajes, el fenómeno de la violencia escolar está ahí, pero una de las conclusiones también era ir a las causas y los pediatras
pediatras extrahospitalarios, digamos, y asistenciales, ¿no? Fundamentalmente. Lo que dicen es que la violencia juvenil y el acoso escolar está íntimamente vinculado a la pérdida de autoridad de la familia. ¿Eso es así? Pues seguramente en un altísimo porcentaje. Yo estoy de acuerdo con usted con que eso, aunque solo hubiera un caso, ya es suficiente para preocuparnos, ¿no? Es verdad que afortunadamente no tenemos demasiados casos en Canarias. No obstante, desde el interior de la propia consejería se ha venido trabajando estos años y se está reforzando en este momento programas de prevención de acoso. O sea, tenemos que ser capaces de detectar en los centros educativos, en las comunidades educativas, elementos que puedan derivar en problemas de acoso, de bullying, de violencia, en definitiva. Ahora, sí es cierto una cosa, o sea, lo que ocurre en los centros está directamente relacionado con lo que ocurre fuera de los centros, ¿no? Y esta es una sociedad donde somos extremadamente violentos, desde el comportamiento que tenemos en una autopista o en una trama urbana cuando el señor o la señora que va adelante no sale suficientemente rápido de un semáforo, pasando por la violencia de género o la violencia sobre las personas mayores, en fin. Esta es una sociedad donde hay un nivel de crispación considerable y eso se traduce en los centros educativos. Y es verdad que muchas veces lo que ocurre es que se reproducen pautas de comportamiento en el interior de la comunidad educativa que reflejan lo que pasa en la sociedad, en la familia más concretamente. En una familia donde no se utilizan estrategias de diálogo para resolver los conflictos, sino se utilizan bofetones, lo más normal es que el niño o la niña reproduzca eso dentro del aula cuando su compañero o su compañera le quita el material escolar o le quita el balón. En fin, por tanto, reproduce situaciones de familia. Y también es verdad que, bueno, a lo mejor alguna vez tendríamos que empezar a reflexionar, y en Canarias también, y en el sistema educativo también, de cómo hemos relajado determinados conceptos que son fundamentales para la convivencia. Entre otras cosas, el de la autoridad y el de la disciplina, que no necesariamente tienen que ver con... exacto, o con existencia, inexistencia de derechos, o con autoritarismo, no. Uno de los problemas que tenemos incluso a la hora de conseguir buenos resultados educativos es la poca confianza que tiene el alumnado en el papel del profesorado, y ahí yo sí que creo que hay que hacer un esfuerzo enorme de recuperación de esa función social, pero es verdad que se han desvirtuado determinadas normas de comportamiento. Y además me preocupa porque entramos en un periodo, incluso estos últimos meses, vemos como personas que tienen que dar ejemplo, responsables políticos, que tienen que dar ejemplo con ese tipo de comportamientos, lo que hacen es contribuir a deteriorarlos, ¿no? Y eso es preocupante. Sí, sobre todo con una dialéctica digna de mejor causa y sobre todo con expresiones y con vocabularios nada ejemplarizantes. Me da la impresión de que esas personas públicas se han olvidado de que tienen la obligación de la ejemplaridad social, entonces, que cobran también para eso. Entonces, pero que lo han olvidado, ¿no? Oiga, doña Milagros, libros y material escolar, libros gratuitos, quiero decir, hasta ahora ha habido ayuntamientos que sí los facilitan a los colegios. Luego llegan también noticias de que algún tipo de libros no se les permiten usar a los chicos porque tienen que guardarse para las siguientes generaciones. Entonces es como aquellas bibliotecas que eran intocables, cuando la suerte de toda biblioteca es ser manoseada. Manoseada y después se cambia de libro, ¿no? Se desechan cuando están ya manoseados y están ya... ¿Invierte lo suficiente la consejería o pretende invertir o va a unificar el que todos nuestros niños de Canarias, y no solo los de algunos ayuntamientos, estén en situación de disponer de unos libros y de un material, digamos, si no gratuitos, por lo menos al alcance de determinadas economías muy modestas, por cierto?
Eso así planteado tiene múltiples vertientes. Venga, vamos a ver si soy capaz de dar respuesta a algunas. Bueno, vamos allá. En primer lugar, algo que sí me gustaría dejar claro, porque me han surgido distintas preguntas a lo largo de las últimas semanas, y es que con la Ley Orgánica de la Educación en la mano, los libros de texto no necesitan autorización administrativa previa de las autoridades educativas. Eso me gustaría dejarlo claro, porque como hay múltiples teorías estos días por ahí circulando, por lo tanto... Ustedes son controladores de... Efectivamente, no, lo cual tiene muchísimos riesgos. Claro. Eso no significa que no tengamos la facultad de inspección una vez que se aprueba un currículum. Sí tiene el gobierno la capacidad de inspección sobre que los materiales educativos que se estén utilizando se adecúen, entre otras cosas, a lo que diga la Constitución y el Estatuto de Autonomía, pero no necesitan autorización previa. Por un lado. Por otro lado, hay un posicionamiento del Parlamento de Canarias, de la legislatura anterior, que dice que en esta comunidad autónoma hay que tender a extender la gratuidad de los libros y de los materiales educativos. Eso necesita un proceso, porque bueno, es una inversión de dinero y hay que irlo extendiendo, porque además hay que irlo incluso adecuando por etapas educativas, porque lógicamente no cuesta lo mismo el material escolar de una niña de primaria que de uno de secundaria. Por lo tanto, una de las cosas que a mí me gustaría hacer de cara al próximo curso académico es adecuar las cuantías que se destinan hasta llegar al 2010, que es en principio el plazo que se ha previsto para extenderlo y generalizarlo. Ahora está en 100 euros, pero habría que ajustarlo más en estos próximos años. Y bueno, dicho esto, le digo que yo tampoco soy una firme partidaria de la cultura del gratis total, porque las cosas hay que valorarlas y porque además los servicios públicos tienen un punto del cual si bajamos no son sostenibles, o sea, se rompen. Es imposible que cubramos con cargo, es imposible. Ya sé que a lo mejor es un discurso no al uso, pero no pueden los recursos públicos cubrirlo todo, porque además ahí habría un factor de desigualdad social importante. Yo creo que, como usted dice, los recursos públicos hay que ponerlos todos los necesarios en compensar a aquellas familias que tengan necesidades objetivas. Pero ¿por qué, si yo tengo un hijo en escolarización obligatoria en estos momentos, tienen que pagarle los materiales con recursos públicos? ¿Por qué? A mí, al consejero de Economía y Hacienda, a cualquier otro. Sí, a los que tienen sueldos, digamos, más allá de los 800 euros mensuales. Efectivamente. Por ejemplo. Porque, claro, cuando uno hace igual lo que es desigual, lo que ocurre es que se cometen injusticias. Insisto, sé que no es un discurso al uso. Es sincero. Sí, y es justo. Y es que de lo contrario nos lleva a un error terrible, porque cuando hablamos de medidas compensatorias estamos hablando desde luego de libros y material escolar. Por otra parte, yo comparto con usted que los libros hay que inculcar a los niños y las niñas la responsabilidad del cuidado de las cosas. Pero un libro hay que tocarlo, no hay que romperlo, pero hay que tocarlo, hay que hasta subrayarlo, exacto. Hay libros que hay que necesariamente tenerlo entre las manos y ese contacto de piel, también ahí hay un elemento de aprendizaje y de aprehensión con H. Y otra cosa es que lo tire o lo abandone o no sea responsable con su cuidado. Pero no es posible compensar, y la sociedad canaria necesita mucho todavía en determinadas franjas, en determinados segmentos sociales, compensar en materiales educativos, en comedores escolares, en transporte escolar, pero yo sigo creyendo en las prioridades sociales y hay que priorizar más sobre quienes menos tienen, ¿no? Doña Milagros, el alumnado procedente del extranjero se está integrando, digamos, en nuestras comunidades educativas, o hay que esperar que nuestras comunidades educativas se transformen y que no sean lo que han sido hasta de ahora. No sé si me explico. Sí. Esta es una sociedad, y la canaria más, muy dinámica, y siempre hemos sido muy porosos, probablemente hasta en exceso a veces, ¿no?
pero el problema es de ritmo. Yo creo que los entornos, las comunidades educativas, el profesorado, los padres y madres de Canarias son bastante respetuosas a la hora de recibir y de acoger y hasta de proteger el alumnado extranjero que no llega. Lo que pasa es que nos está llegando alumnado muy diverso, con distintas creencias, con distintos valores, con distintos niveles y con diferentes referencias culturales. Y hay niños o niñas que ni siquiera conocen el idioma. Entonces es muy complicado integrar cuando la otra persona no establece, o nosotras no sabemos establecer con la otra persona mecanismos de comunicación. Ahí tenemos un elemento de dificultad, y yo sé que a veces no gusta, pero eso también influye en que bajan nuestros rendimientos escolares, y eso no tiene nada que ver con la marginación, tiene que ver con que la realidad es como es. Y cuesta, y cuando en un aula hay 15 personas o personitas que hablan 15 idiomas diferentes, muy difícil subir el rendimiento educativo, porque a lo mejor para ese aula, con esas características y esas personas, es el máximo. Claro. Aunque en la media no nos llega al mínimo, pero es el máximo que le podemos pedir a ese grupo, o a esa entidad, o a esa comunidad educativa. Y luego hay diferentes, en la sociedad canaria que se está asentando aceleradamente en el archipiélago, hay diferentes valores, hay comunidades que escolarizan a los niños y las niñas, que no les preocupa que no vayan al centro educativo. Claro, esto aquí en un Estado de Derecho como este, que tenemos la obligatoriedad de garantizar la escolarización hasta los 16 años, el absentismo es un delito. Y un padre o una madre que consienta el absentismo está delinquiendo, y eso lo deben saber perfectamente todos los ayuntamientos de Canarias, que deberían tener programas de seguimiento y control en ese sentido. Pero hay nacionalidades que están viviendo en este momento en Canarias que no solo no les importa que el niño o la niña no vaya a clase, es que es bueno que no vaya, sobre todo si puede sacarse unos eurillos haciendo otro tipo de actividades. Entonces, eso hay que controlarlo. Hay que controlar, pues bueno, hay nacionalidades en este momento que se cogen las vacaciones en febrero o marzo y se vuelven a sus países de origen, ¿no? Y los niños de origen y los niños están un mes sin escolarizar, ¿no? Eso hay que tenerlo todo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta, y también los niños que están trabajando bajo cuerda. Y también... Sí, a eso me refería. Sí, y está bien que la consejera de Educación mire de frente ese fenómeno, que es el de la explotación infantil y juvenil. Que a veces va más allá de los 16 años. Sí, sí. Porque a veces, aunque el periodo de escolarización se acabe en los 16 años, creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos los agentes sociales en Canarias para que, si es posible, nos mentalicemos de que no es bueno contratar a alguien que haya cumplido los 16 años y 3 días, ¿no? Que eso no es bueno, que no es sano, que no es bueno que ese niño se incorpore al mercado laboral, o esa niña, porque a medio plazo vamos a tener un trabajador precarizado. Oiga, seguimos con las personas, y sin perder de vista al alumnado en ningún momento, ¿no? Vamos con los padres y las madres, ¿no? ¿No faltan actividades formativas para los padres y las madres? Sí. Digo, desde el punto de vista educativo, es decir, fíjese usted que para cualquier actividad en este mundo competitivo cada vez se exige más, lógicamente. Y el oficio de padre y madre debe ser enormemente difícil. Y rara vez se oye hablar de escuelas de padres, ¿no? Rara vez. Es decir, la administración educativa no tendría, en este caso la consejería, no tendría que impulsar, de alguna manera fomentar, invitar. Yo no sé el término, ¿no? Es decir, para que a los padres se les ofrezca y se les comprometa, porque una cosa es ofrecer y otra cosa es comprometer, sí, en esa actividad formativa, en bien de sus hijos, evidentemente. Y de ellos mismos, y de la entidad familiar, de la familia en su conjunto, sea el tipo de familia que sea. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. De hecho, una de las líneas estratégicas que pretendemos incorporar el próximo año es la formación de padres y madres. Potenciar o favorecer, que esos dos verbos me gustan,
la formación de padres y madres, sabiendo que efectivamente, o sea, nadie enseña en esta vida a ser padre o madre, se aprende intuitivamente y a veces una, no tanto en esta consejería, pero cuando una está en un ayuntamiento a veces observa con auténtica angustia cómo se acerca un padre o una madre y dice, es que ya no sé qué hacer con él, es que no sé cómo hacerlo, es que no sé cómo tratarlo, es que ¿qué hago?, ¿no? Entonces, a ese qué hago hay que darle respuesta, o por lo menos hay que poner desde el ámbito público canales para que esas personas puedan encontrar respuesta y entiendan que el hecho de ser padres y madres y el participar en el hecho educativo de los niños es una responsabilidad, es un derecho y es una obligación también. Es cierto que es una obligación y hay que mentalizar, y para eso hay estrategias y hay canales de participación para que los padres y las madres se sientan responsables, copartícipes del hecho educativo de los chiquillos. Eso va unido a la animación, al asociacionismo de los propios padres. Claro, sí. Primero a la reflexión y a la participación desde la responsabilidad de ser padres o madres. Segundo, desde el acercamiento al hecho educativo de los chiquillos. Eso sí, los centros educativos deben estar abiertos para recibir la participación de los padres y las madres. Y el asociarse es muy importante, pero ya no... O sea, el movimiento asociativo de padres y madres es muy importante y además es muy potente en Canarias. Y tiene una tradición muy interesante. Y yo creo que han jugado un papel central para mejorar el sistema educativo público en Canarias. Por eso antes decía que son las personas usuarias del sistema, porque a veces parece que no somos conscientes y los niños y las niñas, padres y madres, son realmente las personas usuarias del sistema público. El resto somos instrumentos del sistema público, pero esas son las personas usuarias, esos son los clientes, entre comillas, del sistema. Y es muy importante el favorecer esa participación, incluso el dar la posibilidad de que se agrupe hasta en función de las características de los niños o de las niñas. Yo estoy seguro de que hay padres y madres que están en condiciones, junto con los profesores, de compartir experiencias que pueden ayudar a otros padres y a otras madres en esa labor, en ese quehacer educativo que a veces tiene, afortunadamente entre nosotros no se produce, pero uno se queda perplejo cuando oye que hay padres en otros lugares que de alguna manera piden auxilio público contra los hijos, ¿no? Entonces uno dice, pero bueno, ¿a qué extremos se está llegando en esta relación paterno-filial, ¿no? Tremendo, ¿no? La pérdida de autoridad. Pérdida de autoridad que decían los pediatras. Oiga, vamos a ver. Por supuesto, vamos con el profesorado, siempre pensando en los alumnos, ¿no? Claro, el profesorado, vamos a referirnos a un profesorado que en muchos casos es un profesorado vocacional, abnegado, y que en otros casos adquiere perfil de simple funcionario. Pues cuidado, por favor, compréndaseme, no estoy diciendo que los funcionarios, sino voy a decirlo de otra forma, porque no quería decir funcionario, sino burocratizado, para expresarlo de alguna manera. ¿Qué percepción tiene usted, así global, del profesorado de Canarias? Yo creo que la inmensa mayor parte, en Canarias en este momento hay en el sistema público educativo más de 23.000 docentes. Son muchas personas. Pero yo creo que la inmensa mayoría forma parte del primer grupo. Forma parte de un grupo vocacional. Sí. Y sobre todo, bueno, yo reconozco que tengo cierta tendencia al profesorado de primaria, pero porque me parece que hay muchísima gente en Canarias repartida por los 88 municipios de este archipiélago, trabajando con personas pequeñitas en una etapa muy complicada de su vida, aprendiendo a dirigir esos proyectos vitales, dándoles herramientas, muchas veces sin recursos suficientes, y son personas absolutamente comprometidas
con esos niños y niñas y con su familia. Y es verdad que hay en secundaria obligatoria también, sobre todo en algunos lugares de estas islas, lugares con un dinamismo poblacional muy potente, con grupos muy variados, muy difíciles, que hacen un esfuerzo enorme. Yo creo que esa es la inmensa mayor parte. Y luego hay gente que, bueno, que ha accedido a la función pública docente como pudiera haber accedido a cualquier otra puesto de trabajo, y es donde más problemas suele dar, porque la práctica docente es una práctica complicada, difícil, en una sociedad muy cambiante, donde no hay referencias, donde los movimientos pedagógicos pues no siempre aciertan a la hora de orientar las líneas directrices dentro del aula. O sea, es complicado, ¿no? Oiga, y en fin, usted le consta que hay a veces sensación de desánimo en ese profesorado, quejas de escasez de estímulo, probablemente también echan en falta esa actualización y puesta al día en vertientes pedagógicas y didácticas, lo que usted comentaba y tal. Es decir, y bueno, usted además, no en primaria, pero sí en la Escuela de Trabajo Social fue profesora en la Escuela de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, por lo tanto, doña Milagros tiene experiencia docente, ¿no? Háblenos de esa conflictiva, podemos decir conflictiva, homologación del profesorado no universitario de la Comunidad Canaria. No hay tal homologación en este momento como planteamiento por parte del gobierno, precisamente por lo que algunas de las cosas de las que estamos hablando, la posición del gobierno en este momento es de dialogar con los representantes sindicales del profesorado, porque eso es lo que marcan las reglas del juego y sobre todo el protagonismo que se le da a las representaciones sindicales, pero el gobierno ha enmarcado la mesa de diálogo y la negociación en conseguir un marco para la mejora retributiva del profesorado. Es decir, vamos a mejorar las retribuciones del profesorado, pero también en función de esa demanda de estímulos que estamos recibiendo por parte de amplísimos sectores del profesorado. Hay profesores en este momento y profesoras que están haciendo un esfuerzo enorme de reciclaje y mejora profesional, de adaptación a nuevos métodos pedagógicos, de participación en programas europeos, de implantación de sistemas de coordinación cooperativa en el funcionamiento de los centros. O sea, esas son las propuestas que hay que mejorar y hay que incentivar, y hay que incentivarlas también económicamente. Y ese es el marco del diálogo que tiene ofertado el gobierno en estos momentos. Doña Milagros, sé que la preguntita puede ser compleja para contestarla a usted. En general, los sindicatos de la enseñanza tienen un énfasis más profesional que político, o de vez en cuando tienen algún ramalazo político también. No, y hay partidos políticos que juegan a hacer suyo las reivindicaciones de los sindicatos en función de las coyunturas electorales, sobre todo, sí. Eso está clarísimo. Repase usted la prensa estos últimos 2 meses y lo verá de una forma clarísima. Vamos con las inversiones en infraestructuras educativas. Háblenos del plan que usted tiene en la Consejería sobre inversiones. Pues es un plan muy importante y que nos tiene muy preocupadas, sobre todo por esa pérdida que parece que se ha producido en los presupuestos generales del Estado de, hasta 61 millones de euros que se habían venido aportando a lo largo de los últimos años. Y es tristísimo comprobar que alguien, desde la elaboración de un proyecto de presupuestos generales del Estado, pueda dejar sin financiación en infraestructuras educativas en Canarias en función de cómo hayan resultado ciertas negociaciones políticas en el archipiélago. ¿Y eso no hay manera? Parece ser que sí. 61 millones menos. Sí, claro, en los presupuestos generales del Estado para el año 2008 no está consignada la partida, que por ejemplo en el 2007 sí está, para infraestructuras en materia educativa dentro del Plan Integral de Empleo de Canarias. Tradicionalmente no, desde que
se ha venido negociando entre el Gobierno de Canarias y entre el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y el Gobierno del Estado las partidas para el PIEC desde mitad de los 90. Hay una parte que ha correspondido a infraestructura educativa y otras mejoras de políticas de empleo. Pues bien, en el proyecto de ley del 2008 está la de empleo, pero no está la de infraestructura educativa, que son absolutamente necesarias para mejorar la planta educativa en el archipiélago. Alguien decía el otro día que bueno, que se quedó por el camino para que en el trámite de enmienda algún diputado se luzca. Efectivamente, esa fue la palabra, lo cual es pasmoso, ¿no? Pues si un diputado en un congreso esa es la única vía que tiene de lucirse, pues pobre nosotros, ¿no? Oiga, pero se podría lucir de otra forma, es decir, dejar quietos los 61 millones y lucirse con 40 más. Por ejemplo, o con otras muchísimas cosas que necesitamos potenciar en Canarias. Entonces, no sé qué va a pasar finalmente con esa partida, pero desde luego sí sé que es una partida que necesitamos absolutamente. No obstante lo cual, en este momento, el Gobierno de Canarias tiene previsto una inyección importante para centros educativos, sobre todo en aquellos lugares donde se están produciendo esos crecimientos poblacionales que nos desbordan. Sobre todo en la isla de Fuerteventura estamos teniendo, y de hecho estos meses hemos centrado muchísimas energías en afrontar las respuestas en materia de infraestructura educativa y de gestión de suelo para construir edificios educativos en la isla de Fuerteventura. Algunos problemas tenemos también en Lanzarote. Tenemos necesidad imperiosa de infraestructuras educativas en el área Mogán, San Bartolomé, Tirajana, y desde luego en Tenerife se ha hecho un esfuerzo enorme en municipios como Marona, pero Granadilla está en una situación de franca estrechez en cuanto a plazas educativas. Oiga, señora Luis Brito, su consejería adquiere una nueva denominación, digamos, a raíz de su toma de posesión. A raíz de la configuración del nuevo gobierno, voy a decirlo así, consejera de Educación, Universidades, que es el término que se sabía, que siempre ha habido una Dirección General de Universidades, pero en esta ocasión al título de la consejería se le incorpora lo de Universidades. Ha sido un simple añadido, pues ya que hablábamos antes del posible lucimiento de un diputado, digamos, para que conste ahí que la consejería se va a ocupar un poquito más de las universidades canarias, o realmente va a responder a una política universitaria. Yo diría que, porque claro, hablamos de las cosas que pasan en el mar, entre la península y este archipiélago atlántico, pero a veces también pasan cada cosa dentro de este archipiélago atlántico, con aguas o sin aguas de por medio, que agüita. Vuelvo a la pregunta, si le parece bien. Doña Milagros, eso de las universidades es, bueno, para ponerlo ahí, o realmente la política de la consejería va a tomarse en serio a nuestras universidades canarias. No, refleja la voluntad política del gobierno y directamente del presidente del gobierno, que además es quien hace la propuesta para modificar el decreto de estructura del gobierno en varias cuestiones y entre otras en esta para que se incorpore a la denominación misma de la consejería el ámbito de las universidades. Ahí hay una apuesta política muy clara del gobierno de Canarias con su presidente al frente, y es buscar el trabajo común con los dos centros superiores de educación en Canarias y colocarnos en una situación en muy poco tiempo, porque tenemos muy poco tiempo físico, para ser capaz de competir en el nuevo escenario que tenemos de confluencia a partir de la estrategia de Bolonia. La convergencia europea, sí. Muy poco tiempo, y además hace falta también inversiones importantes para eso. Pero aparte de las falta un cambio de mentalidad completo. Claro, aparte de las inversiones, sí, y también hace falta que los gobernantes dejen de desconfiar del profesorado universitario, ¿no? Hace falta un clima de confianza mutua. Bien. Y creo y tengo unas enormes esperanzas y una gran ilusión, y además datos que lo podemos conseguir.
Bien, oiga, y antes hablamos de homologación del profesorado universitario. ¿Y qué pasa con la homologación del profesorado universitario? Claro, es que si habláramos de una cosa tendríamos que hablar de otra, pero claro. cuando hablamos de la convergencia con la Unión Europea tendremos que empezar a hablar de todo, de la forma de enseñar, de las metodologías, de las acciones tutoriales, de los criterios de evaluación, de acreditación. Es que hay que cambiar, ese es el problema, claro, ¿no? En muy poco tiempo. Señora consejera, el problema y el reto. Se nos va el tiempo, pero yo quería así 2 o 3 cositas. Ley Canaria de Libro y Bibliotecas, aunque sea muy breve. Sí. Pues lo tenemos entre los objetivos del gobierno, lo he presentado al gobierno como uno de los objetivos y me gustaría que estuviera el primer semestre del próximo año en el Parlamento de Canarias. Esta ley, que va a ser ley del libro y de las bibliotecas. Sí. Bien, lo que usted denomina cultura del encuentro, islas, el cine, el teatro, la danza, ¿qué va a hacer ahí? Pues ahí tenemos un proyecto que presentaremos muy prontito porque queremos someterlo al debate con todos los agentes del mundo de la cultura. Y claro, esos son todos los agentes que tienen que ver con el quehacer, la creación literaria e intelectual en Canarias. Y nos gustaría lanzar un programa marco a 7 años, coincidiendo con las perspectivas financieras europeas. Y cuando usted quiera podemos hablar con detenimiento de eso, pero le diría que el objetivo final es utilizar la cultura como diplomacia blanda, que es como se lo está planteando en este momento la propia Unión Europea, como un elemento de interrelación entre los pueblos. Bueno, eso es inteligencia práctica. Inteligencia, es decir, eso es muy atractivo porque es abrir paso a la inteligencia, abrir la mente a la inteligencia. Sí, sin complejo, sabiendo de dónde partimos, pero sin complejo. Y seguimos con las personas. Claro. Sí. Promoción del deporte escolar. Sí, en eso estamos trabajando. Tenemos una partida que hemos incorporado a los presupuestos del próximo año para reforzar ese ámbito. A nosotras nos parece un elemento determinante para construir una sociedad más sana. Para trabajar el deporte entre la población infantil es mejorar la convivencia, es cultura de colaboración, es respeto a la otra persona, es establecer reglas de juego y nunca, mejor dicho, y nos parece que alrededor de eso se puede trabajar mucho el mundo de los valores, el mundo de la competitividad en el sentido más sano y que hace más avanzar a los pueblos, sin olvidarnos de que después hay determinado deporte de élite que hay que premiar, sabiendo que el año 2008 tenemos unas Olimpiadas en Pekín donde va a haber, espero, una nómina muy importante de hombres y mujeres de Canarias, pero trabajar la base del deporte nos parece un elemento de apuesta por una sociedad del bienestar y sobre todo por la salud, una sociedad sana y una sociedad participada, ¿no? Ya me lleva un enorme movimiento alrededor de todo lo que es el deporte escolar, muy interesante. ¿Qué tal equipo tiene usted en la consejería? Bueno, yo creo que un equipo equilibrado. Bueno, pero bueno, me diría que es magnífico y tal. Pero no, por si acaso hay alguno oyendo, entonces, bueno, mejor no diré que es magnífico del todo. No todo lo ha elegido usted, ¿le ha sido también elegido? Bueno, es una apuesta del gobierno. Es una apuesta del gobierno y por lo tanto confluyen ahí, bueno, pues distintas... tal. Pero sí va a haber unidad en la consejería. Desde luego. Igual mientras que esta consejera esté al frente de ella, sí. Bien, pues nada, ya está informado los miembros de todo el equipo sobre el asunto de la unidad. Bien, ¿hay alguna... Es un equipo diverso, es un equipo joven, es un equipo de hombres y mujeres, es un equipo muy activo y es un equipo además comprometido. Tengo 2 personas al frente de las viceconsejerías muy equilibradas en lo personal y con muchas ganas de trabajar. Y es un equipo directivo muy grande, muy amplio, yo creo que es el más amplio de todo el gobierno. Pero es un equipo de gente compensado. ¿Va a escucharlo usted? ¿Al equipo? Lo escucho, discutimos y se toma una decisión. Y esa es la decisión. Así ha ocurrido en estos meses. Doña Milagros, algunas de las cuestiones que usted ha comentado merecerían por sí mismas, como usted bien sabe, toda una entrevista. Sí. Hay otras que se nos han quedado fuera por razón del tiempo. Ya se nos ha ido el tiempo.
Es una lástima, pero bueno, contando con el permiso del presidente de este canal, de don Juan Luis Lorenzo, y de la directora, doña María Lorenzo, confiamos en que, pasado un tiempito, volverla a invitar a usted para que ya nos hable de algunas de las propuestas, de los proyectos muy importantes que usted ha mencionado con toda ilusión. Bueno, pues que nos hable de los vaivenes, del desarrollo en beneficio de las personas. Bien, pues ¿usted quiere agregar algo? Bueno, se me ocurren muchísimas cosas, pero bueno, yo encantada de aceptar ese reto con la buena disposición que pueda tener, la mejor que pueda tener para este canal, porque realmente se quedan muchas cosas fuera en el ámbito de la cultura. De verdad que hay un programa muy ilusionante por delante. En universidades estamos empeñadas en sacar adelante ese plan por la calidad de la educación superior en Canarias. En deporte habría muchas cosas que decir, y en educación algún día me gustaría que habláramos de todas esas cosas preciosas que se hacen desde el Gobierno de Canarias y que a veces casi nunca aparecen en los titulares, pero se están haciendo cosas punteras en el Estado con determinados colectivos, con niños muy singulares y con niñas muy especiales, y yo creo que vale la pena darlas a conocer. A usted le falta comunicación. Sí, seguramente. O un esfuerzo de comunicación, porque yo estoy seguro de que los medios de comunicación social canarios, los que son medios de comunicación social, no los medios de propaganda, pero los medios de comunicación social que merecen tal nombre, yo estoy seguro de que, como modestamente este Canal 8, estarán siempre dispuestos a colaborar en esa tarea común de las personas que sean, de luego, que se realicen más, al final que sean más felices, al final que sean más educadas, claro. Al final que practiquen más críticas, más autónomas. Más autónomas, que piensen por su cuenta, que sean libres, que respeten a los demás, que no insulten, que no vejen, que no exploten. Muchas gracias, señora consejera, muchas gracias a todos ustedes, con ese deseo de felicidad en la medida de lo posible.